están, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa 2 en punto de la tarde. Señora, tome lápiz y papel y aproveche algunos consejos que le vamos a dar el día de hoy. Mil gracias por su compañía. Venimos en un instante. Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Hola Perú, gracias por recibirnos en sus casas. Hoy día tenemos en un bloque muy especial nuestro consultorio ginecológico. Y el día de hoy nos acompaña mi buena amiga, la doctora Eva Obregón, médico cirujano, para hablar del chequeo anual de ginecología. El chequeo anual que debe tener toda mujer, basados en protocolos, en cosas ya establecidas que nos ayudan a detectar precozmente diagnósticos en cada etapa de la vida. Sobre todo en la mujer, debido a que el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama siguen siendo enfermedades muy activas, con una tasa de mortalidad elevada, sobre todo si no se detectan a tiempo. Entonces, la prevención es la base fundamental de lo que tratamos de hacer en televisión. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias, doctor Obregón, por estar acá. Un lujo realmente estar acá, porque no solamente podemos conversar, sino podemos llegar a todos los lugares de nuestro lindo país. Y la idea es aprender y aprender que la prevención es la arma fundamental para poder lograr una salud y poder lograr todas nuestras metas. Es correcto. Entonces, como vamos a prevenir, la única o la mejor manera de prevenir es estar chequeados. Así ¿No es cierto? correcto. Es estar chequeados. Lo ideal es que cada mujer tenga un centro donde tiene su historia clínica, donde está su legajo, vamos a decir, ¿no es cierto? Donde te conocen, donde está la enfermera que conoces, el ginecólogo que conoces, tu médico, tu grupo de médicos en un solo lugar, que lo ideal sería que fuera cerca de donde vives. Que eso es lo perfecto, lo correcto, ¿no? Y sin el peor de los casos, como ocurre con todos, nosotras mudamos, vayamos con nuestro historial médico al nuevo lugar donde vamos a residir. De eso se trata. Hay que aprender y conocer a los médicos y comenzar a tener citas periódicas. Por eso hablamos de un chequeo anual. ¿Por qué se necesita este chequeo anual? Las palabras claves son prevención, detectar tempranamente enfermedades tan graves como el cáncer, que nos puede llevar a la muerte, detectar enfermedades que no son mortales, como por ejemplo la endometriosis, o de repente un quiste que podría terminarnos en una emergencia con una cirugía catastrófica, entre comillas, dolorosa, y que podría haberse detectado tempranamente y de repente solamente hacer un tratamiento médico y lo hubiéramos resuelto, ¿no? Claro. Prevenir enfermedades de transmisión sexual. De acuerdo, hay un listado de enfermedades Correcto. que podemos ver en pantalla, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo, por favor. Adelante, señor director. Y podemos chequear, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. Se hace anual. ¿A partir de cuándo una mujer tiene que ir a hacerse un chequeo? Y claro, ya que estás yendo a hacerte ese chequeo, que es probablemente lo más importante, uno de los más importantes, aprovechas y te haces el resto, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, el ¿Nos podemos poner de pie si gusta, por favor? Claro que sí. Adelante. Muy bien. Perfecto. El cáncer de cuello uterino, importantísimo, es una de las principales causas de muerte en el país. Y se dice y se sabe que cada día diagnosticamos 12 mujeres con cáncer de cuello uterino y cada día pueden morir 6 de ellas. ¿Por qué? Por un diagnóstico tardío. Por eso es tan importante el chequeo médico. Si hacemos un diagnóstico temprano de una lesión precancerosa, será tratada y será adecuadamente controlada. Y curada, ¿no es cierto? Correcto. Ajá. Inclusive, yendo más allá, más atrás en prevención, vacunemos. Vacunar. Vacunemos a nuestras niñas y a nuestros niños. No solamente basta vacunar a las mujeres, hay que vacunar a los varones también. Y con eso, un futuro sin cáncer de cuello uterino. Correcto. Y no tan lejano, ojalá lo lleguemos a ver de verdad. Queremos. Ahora, en la misma consulta, aprovecha, por supuesto, y se hace una revisión de mamas y se revisa cuándo le corresponde una mamografía a esa paciente, ¿no es cierto? Es exactamente lo que estamos conversando, porque, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino vamos a comenzar a buscarlo y a detectarlo desde que inician relaciones sexuales. Ok.
Un cáncer de mama lo vamos a comenzar a buscar desde los 40 años en las pacientes, ya con el examen básico que se llama la mamografía. Y más aún, o más obligatorio todavía, si antecedentes familiares en la rama materna, hay cáncer de mama en generaciones anteriores. De acuerdo. Son 2 enfermedades y creo que son las 2 causas más importantes de muerte en el país, que solamente se pueden solucionar con un chequeo preventivo. Así es. Eso es. Endometriosis, otra enfermedad además subdiagnosticada en nuestro medio. Subdiagnosticada porque culturalmente creemos que todas las mujeres tenemos que tener dolor y que dejar de estudiar, dejar de trabajar, dejar de sociabilizar porque estamos incapacitadas literalmente. ¿Por la regla? Por la regla, no es normal. Es normal solamente una pequeña distensión, una pequeña molestia, pero no es normal estar doblada en 2 por dolor. Y no, pero es normal porque a mi abuelita le pasaba, a mi mamá le pasaba. No, vayan, busquen ayuda, hay que diagnosticar. Muchas de esas pacientes tienen endometriosis y si diagnosticamos tempranamente la endometriosis, la detenemos en su avance, esa paciente a futuro no va a tener un dolor pélvico crónico y probablemente no va a tener problemas de infertilidad. Que es el otro camino. Y todo esto se puede hacer, doctora, prácticamente en la misma consulta. Correcto. Eso es lo bueno, pues porque te programas, o sea, programas tus citas y las vas ordenando con tu médico, que eso es lo más importante. Y finalmente, enfermedad de transmisión sexual. Pero acá también existen las molestias que una mujer pueda tener constantemente, porque también se pueden detectar prolapsos, por ejemplo. Doctora, me ha salido una bolita, esa será la causa de consulta, pero en esa consulta se aprovecha para hacer su chequeo anual. Y es que muchas de las pacientes van a consulta y en realidad más de la mitad de las consultas en ginecología es por flujo vaginal, infecciones vaginales. Y dentro de ellas hay que descartar que no sea una enfermedad de transmisión sexual. Paréntesis. Recuerden, lamentablemente el cáncer de cuello uterino se puede considerar una enfermedad de transmisión sexual porque es causada por un virus que se llama virus del papiloma humano y se adquiere durante las relaciones sexuales. Estamos hablando de la causa del cáncer. Antes no se hablaba porque decía, del cáncer no conocemos la causa. Pero de este cáncer, este cáncer sí se conoce la causa. Tanto se conoce que hay vacuna para prevenir este cáncer. Entonces, probablemente tengamos un futuro, el futuro de un Perú sin cáncer. Y eso sería lo que todos estamos rogando. Doctora, por favor, tome asiento de nuevo. Gracias. Vamos a terminar para redondear esto. Gracias. Adelante, doctora. Muy bien. La idea es que un médico puede decirle, señora, usted está perfecta, ya no venga al año y medio o a los 2 años. Puede ser según las condiciones, ¿no es cierto? Podría ser, pero siempre es aconsejable ir anualmente. Ahora, si hay algún problema, por ejemplo, a mí me tocan pacientes que van a su control anual y tienen una mamografía que dice que no es cáncer, pero hay nódulos, pero generalmente son nódulos benignos, hay que estar checándolo cada 6 meses. O sea, en realidad el chequeo, por más que es anual, acuérdense que todo va a ser individualizado, de acuerdo a los diagnósticos y a lo que tenga la paciente. Si a una paciente y en el chequeo anual hemos detectado que tiene un problema de endometriosis, no le vamos a decir venga al año. Vamos a estar siguiéndola más controlando el resultado del tratamiento que uno le da. De eso se trata. Ahora, dentro uno aprovecha no solamente para hacer el chequeo, la conversación, la entrevista personal, desarrollo de historia clínica, de antecedentes familiares, sino que también una escala de exámenes auxiliares que nos van a ayudar para una futura consulta. Y eso redondea la atención primaria de la salud. Y dentro de gineco, en realidad, así como tú tienes tu estetoscopio puesto, nosotros en gineco, nuestro estetoscopio es la ecografía. O sea, realmente hacer consultas sin ecografía no estamos haciendo algo completo. Y hacemos unidad clínica. No duele, es relativamente barato, es barato teóricamente, operador dependiente, y la verdad es un examen absolutamente no invasivo y que da muchísima información. Complementado con una historia clínica bien hecha, antecedentes personales y familiares correctos y podemos dar diagnósticos y tratamientos oportunos. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Eva Obregón.
por darnos esta charla, esta cátedra sobre qué es lo que hay que hacer. Pero la pelota está en su cancha, señora, señorita. Acuda usted a su centro asistencial de la zona, busque su médico para que tenga su historia clínica a la mano y pueda manejar el futuro de su salud con un chequeo anual. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias, Perú. Nosotros regresamos con más de nuestro programa enseguida. Sí hay algo nuevo en la educación médica, que es la simulación. Eso quería tocar, justamente eso. Antes nosotros trabajábamos con una alergia terrible, con el olor a formol, ¿ya? E incluso no en las mejores condiciones sanitarias, con cadáveres para poder hacer el curso de anatomía. Ha cambiado eso. Nosotros en la facultad todavía utilizamos cadáveres, ya no con formol, ahora hay otras sustancias que son menos tóxicas y menos olorosas, pero sí tenemos toda la tecnología de las mesas virtuales. Tenemos mesas virtuales que sale la imagen completita del cadáver y que además se apoya con imágenes. O sea, ahora el que estudia anatomía también está aprendiendo radiología, tomografía. Qué lindo, pues. Porque está viendo las dos cosas. Antes no había esa integración. No, porque tú mirabas una placa y no tenías idea hasta no tener la experiencia de haber visto 1000 placas. Ahora tú ves ves el cadáver, ves la tabla anatómica y encima te sale la placa. O sea, lo que estoy viendo aquí es el hueso, sí. Ahora, en una radiografía lo ves así. En una tomografía lo ves así. O sea, ese es uno de los adelantos que da la tecnología. ¿Qué no debo hacer? Es juzgar. Muchas veces cuando recibimos esta información, lo que hacemos es más bien confrontarlo y decirle, ¿cómo vas a pensar esas cosas? ¿O es que acaso no me quieres? Y en lugar de ayudarlo, estás más bien empeorando el caso. Tercero, lograr pasar tiempo con esa persona. La soledad. Aunque sea acompañarlo en su soledad, doctor. Así es. ¿Está solo? Bueno, estén solos los dos, ¿no? O sea, solamente el apoyo de estar ayuda muchísimo. Es decir, nos va a ayudar a prevenir y a encontrar que estoy siendo apoyado, que hay alguien a mi lado. Supongamos que yo no esté porque estoy lejos por trabajo o viaje, está la parte virtual para comunicarme con mi hijo o mi hija. Y aquí me dirijo a los padres, porque también soy psiquiatra de niños. Si te toca trabajar lejos, nunca dejes a tu hijo de llamarlo o por una videollamada comunicarte con él o con ella. Este programa llega gracias a Policel, estrecha antifluido. Se mantiene joven aunque pasen los años. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Estando en nuestro consultorio de cirugía plástica, hoy día nos vamos a referir a una cirugía que antes se le decía levantar o jalor. Se jaló la cara. Bueno, la palabra en inglés es lifting y lo vamos a ver gracias a nuestro buen amigo, el doctor César Calderón, cirujano plástico, que nos recibirá en su casa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro programa. Estamos en la Clínica La Belleza con el doctor César Calderón para hablar de un programa que ya nos habíamos comprometido y se trata de lo que es el mini lifting facial. Para entender lo que es un mini lifting, nos gustaría primero que nuestro buen amigo el doctor César Calderón nos explique lo que es un lifting facial, que es la cirugía clásica tradicional. Lo que antes decía, le jalaron la cara. Exactamente. Cuéntanos, por favor. La estiradita que le dice. Sí, bueno, siempre todavía sigue en boga el tratamiento del lifting facial o el manejo del lifting facial para envejecimiento, sobre todo del tercio medio e inferior de la cara. El lifting facial completo, obviamente, generalmente son incisiones, ¿no?, que son alrededor de la oreja y atrás de la oreja, de tal manera que me permita decolar y trabajar tanto la parte facial como la parte del cuello. El lifting facial completo, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen indicaciones de tratamiento facial y tratamiento de cuello por envejecimiento, de tal manera que no podemos obviar el lifting facial completo, de tal manera que nos pueda abordar nosotros el cuello y podamos rejuvenecer el cuello. Pero existen pacientes que están todavía relativamente jóvenes, pero ya han envejecido solo el tercio inferior de la cara.
Entonces, cuando el paciente tiene un envejecimiento del tercio inferior de la cara, yo todavía le puedo proponer hacer un mini lifting facial. Pero el mini lifting facial, ¿en qué consiste? En una pequeña incisión, ¿no?, en la patilla, por delante de la oreja, hasta el lóbulo nada más. De tal manera que en esa zona me permite traccionar los tejidos de tal manera y sacar exceso de piel, de tal manera que pueda rejuvenecer solo el tercio inferior de la cara sin afectar mucho el cuello. El cuello a veces puede mejorar ligeramente, pero no es lo que comúnmente proponemos, porque el mini lifting generalmente, el mini lifting que yo realizo, generalmente me ayuda para mejorar el tercio inferior de la cara. ¿Quiénes están indicados para este tipo de tratamiento? Generalmente son pacientes entre 45, generalmente, no siempre, entre 45 años y 55 años, ¿no? Porque ya después de los 55 años... Ya no hay esa textura que se necesita, ¿no? Claro. Esos tejidos que se necesitan para hacer el mini lifting. Y tienes que optar por un lifting completo. Completo, obviamente. Entonces, hay pacientes que yo les indico lifting completo, incluso, pero sí hay algunas excepciones, hay pacientes de 60 años muy bien conservados, ¿no?, que obviamente solamente el cuello lo tienen leve a moderadamente envejecido, pero no es mucho, pero quieren una recuperación rápida y les puedo optar por el lifting facial, mini lifting facial, de tal manera que se pueden beneficiar. ¿Quiénes se pueden beneficiar también con el mini lifting facial? Aquellos pacientes que alguna vez hicieron lifting facial completo, el cuello está adecuado, solamente hay un pequeño envejecimiento y opto por hacerle un mini lifting facial. Estoy hablando de pacientes que ya se hicieron... ¿Cuál es la diferencia en tiempo entre lo que te toma a ti? Cada cirujano se toma su tiempo. Yo nunca he sido de que el más rápido es el más capo, nunca, nunca, nunca. A mí nunca, no tiene nada que ver. Lo que sí, ¿cuánto tiempo en tiempo quirúrgico demora un mini lifting versus un lifting completo? Un lifting completo va entre 2 horas y media a 3 horas y media, más o menos, en promedio. Un mini lifting facial puede durar de 1 hora a y la recuperación es mucho más rápida, mucho rápida en el mini lifting. Obviamente, mini lifting porque es más pequeño, menos riesgo de sangrado, menos riesgo el postoperatorio es mucho más rápido, entre otras cosas. ¿Te puede hacer, por ejemplo, un mini lifting que no ha tocado cuello y asociarlo a eso a una lipo de papada? O no sé si tú trabajas con hilos, por ejemplo. Hay ahora unos hilos especiales que no son esos famosos hilos rusos, sino son unos hilos de un material reabsorbible también que producen tensiones y de colágeno, ¿no? Esto es... Se puede complementar. Yo generalmente en mi práctica privada trato de hacer las cirugías en sí, cirugías. Hay algunos colegas que sus cirugías, sus mini lifting, los pueden asociar con hilos. Yo generalmente no necesito utilizar hilos porque hago bastante tracción en las partes profundas, como por ejemplo en el SMAS, lo trato de traccionar primero, que está asociado y pegado a los músculos, los tracciono a través de puntos de plicaturas o de suturas, de tal manera que muchas veces no necesito los hilos. Y aparte hago la tracción y resección del exceso de piel. Entonces, complementando esos dos tipos de vectores, ya tengo una mejora bastante mejora con los pacientes. No necesito muchas veces los hilos. El postoperatorio de un mini lifting, hay algunas indicaciones especiales. Tengo entendido que algunos colegas, por ejemplo, indican bolsas de enfriamiento o una toallita con hielo o algo en particular. ¿Hay truquitos que le comentes al paciente? Cada uno maneja a sus pacientes, cada cirujano maneja a sus pacientes de lifting o mini lifting de acuerdo a su experiencia, siempre cuidando que no se infecte, que no se complique, que no sangre, entre otras cosas. Yo particularmente, como el mini lifting, el decolamiento no es tan grande como el lifting facial, simplemente les colocamos un algodón húmedo el primer día con una venda muy suave, solamente para sostener el algodón, y no hacemos mucha compresión porque no tenemos riesgo al sangrado, ya que como el área de decolamiento es pequeña, hacemos una cauterización minuciosa y la palabra, como los cirujanos, prolija, una cauterización prolija, de tal manera que el riesgo de sangrado es mínimo. Puede haber, sí, pero es muy mínimo, de tal manera, ¿por qué? Porque el decolamiento es menor. Entonces simplemente le pongo una venda 2 a 3 días, le cambiamos la venda húmeda el primer día, con algodón seco luego, con una vendita suave, 2 días más, y para nosotros es bastante suficiente para un postoperatorio adecuado. ¿Sí? A diferencia del lifting que incluye su semana, ¿no? Su semana y media. Sí, la lifting generalmente de 5 a 7 días, los pacientes están todavía con el postoperatorio, claro.
Una de las cosas que hay que explicarle siempre a los pacientes, especialmente de cirugía plástica, que el proceso de cicatrización no es algo que se da de un día para otro. Claro. O sea, tiene un proceso y eso es parte del consentimiento informado y es parte de la información que usted le tiene que pedir a su médico. Claro, nosotros como cirujanos plásticos sabemos que lo que nos juega en contra es la capacidad de cicatrización individual de cada paciente. Sin embargo, nosotros tratamos de ahondar un protocolo asumiendo que la cicatrización no es tan buena. Por ejemplo, una de las cosas importantes para los liftings faciales es que la tensión que exista en la piel, después de haber hecho las resecciones de piel y otras cosas, sea mínima, de tal manera que no haya tensión. Es fundamental, eso nos enseñaron siempre, sutura sin tensión. Exactamente. Afrontamiento. Un afrontamiento. Afrontamiento, que no es lo mismo que la tensión. La tensión produce más cicatriz, aunque uno diga que está mejor amarrado, ¿no? Hay gente que... La cicatriz es un fenómeno de compensación frente a un estrés. Por ejemplo, si tienes mucha tensión, la piel va a reaccionar a esa tensión. Entonces nosotros como cirujanos plásticos sabemos cómo manejar. Y ahí están los materiales de sutura, que también afortunadamente la calidad de los materiales de sutura, la calidad de cicatrización individual, vale la pena tomar todas esas aristas en la conversación que uno tiene con los pacientes y dar las expectativas reales, ¿no?, a cada uno de ellos, para que el paciente luego no se sienta decepcionado, al contrario, agradecido, que de eso se trata. Exactamente. Muchas gracias, César, muy amable. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar también para agradecer a todo el personal de la Clínica La Belleza por habernos recibido acá en estos bloques que hemos grabado en tu clínica y por la gentil atención. No, gracias a ti también por compartir con nosotros momentos lindos acá. En nuestra clínica es un orgullo tenerte acá también, Tony. Muchas gracias, un orgullo para nosotros, tu amistad, y muchísimas gracias a los chicos que han venido a trabajar hoy día fuera de estudios, y muy contento porque esto lo queremos repetir. Vamos a ver si lo repetimos para ver algún procedimiento especial, algo que nos puedas enseñar. Cuando quieras, Tony. Están invitados los chicos y todos. Muy bien, muy amable. Muchísimas gracias, doctor César Calderón, cirujano plástico. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor Calderón. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Gracias por habernos recibido además en la clínica. Nosotros regresamos con más de este programa. Sí hay algo nuevo en la educación médica, que es la simulación. Eso quería tocar, justamente eso. Antes nosotros trabajábamos con una alergia terrible, con el olor a formol, ¿ya? E incluso no en las mejores condiciones sanitarias, con cadáveres para poder hacer el curso de anatomía. Ha cambiado eso. Nosotros en la facultad todavía utilizamos cadáveres, ya no con formol, ahora hay otras sustancias que son menos tóxicas y menos olorosas, pero sí tenemos toda la tecnología de las mesas virtuales. Tenemos mesas virtuales que sale la imagen completita del cadáver y que además se apoya con imágenes. O sea, ahora el que estudia anatomía también está aprendiendo radiología, tomografía. Qué lindo, pues. Porque está viendo las dos cosas. Antes no había esa integración. No, porque tú mirabas una placa y no tenías idea hasta no tener la experiencia de haber visto 1000 placas. Ahora tú ves el cadáver, ves la tabla anatómica y encima te sale la placa. O sea, lo que estoy viendo aquí es el hueso, sí. Ahora, en una radiografía lo ves así. En una tomografía lo ves así. O sea, ese es uno de los adelantos que da la tecnología. ¿Qué no debo hacer? Es juzgar. Muchas veces cuando recibimos esta información, lo que hacemos es más bien confrontarlo y decirle, ¿cómo vas a pensar esas cosas? ¿O es que acaso no me quieres? Y en lugar de ayudarlo, estás más bien empeorando el caso. Tercero, lograr pasar tiempo con esa persona. La soledad. Aunque sea acompañarlo en su soledad, doctor. Así es. ¿Está solo? Bueno, estén solos los dos, ¿no? O sea, solamente el apoyo de estar ayuda muchísimo. Es decir, nos va a ayudar a prevenir y a encontrar que estoy siendo apoyado, que hay alguien a mi lado.
Supongamos que yo no esté porque estoy lejos por trabajo o viaje, está la parte virtual para comunicarme con mi hijo o mi hija. Y aquí me dirijo a los padres, porque también soy psiquiatra de niños. Si te toca trabajar lejos, nunca dejes a tu hijo de llamarlo o por una videollamada comunicarte con él o con ella. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este bloque que considero muy, pero muy especial de nuestro programa. Muy especial por el tema que vamos a tocar y además por tener como invitado a uno de los probablemente mejores profesores que yo he tenido en mi carrera de formación médica y además en este momento ocupa un sitio muy importante como decano de la Facultad de Medicina de mi universidad. Es un gran placer para mí porque además le debo muchísimo y es una persona con la cual siempre cuento para poder conversar de diferentes temas. Hoy día, la educación médica en el Perú con el doctor Iván Vospodic. Bienvenido, muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Encantado de estar contigo y con la satisfacción de estar con uno de los alumnos destacados de nuestra facultad que ha crecido tremendamente. Muchas gracias, conocemos toda tu trayectoria desde que fuiste alumno, después cuando te encontré en Chile que estabas haciendo tu entrenamiento en residentado médico, que yo acudí a la ciudad a estar en un congreso y después verte otra vez aquí en Lima, trabajando en la clínica y ahora en la televisión, dando lo que es importante para la población, educación. Educación en salud, que es lo más importante. Maestro, hay varias cosas porque tanto tiempo y tanta agua ha pasado bajo el puente, que es que la educación médica ha ido cambiando. Yo estuve en la primera promoción de la Universidad San Martín y llevábamos cursos como raíces latinas y griegas de la lengua española, anatomía comparada de los animales domésticos 1 y 2, inglés 1, inglés 2, inglés médico, matemática 1, matemática 2, matemática 3, y el currículum ha ido evolucionando a lo que hay ahora, algo mucho más dirigido hacia la carrera. Pero como le digo, nosotros fuimos con una especie de conejillo de indias, donde a la larga, no sé si nos terminó de servir, pero llamamos historia de la medicina 1, historia de la medicina 2, y eso sé que ha cambiado, maestro. Sí, ya no hay tantos cursos como antes. Lo que pasa es que así eran los planes curriculares, los planes de estudio en esa época. Y no es tan lejano, pues hace 30 años, 32 años. Evidentemente ha cambiado. Y ha cambiado en varios aspectos. Todavía se mantiene un eje humanístico, donde has mencionado historia de la medicina, por ejemplo, lo tienen algunas universidades. Nosotros tenemos filosofía de la ciencia, tenemos antropología, que siempre tiene que haber un porcentaje mínimo de cursos de humanidades, porque el médico tiene que ser un humanista. El médico no solamente puede ser un técnico científico que solamente sabe diagnosticar y tratar enfermedades, porque ahora hablamos de mente y cuerpo, espíritu, mente y cuerpo. Y entonces esa parte del espíritu y la mente tiene que requerir una formación humanista, que no podemos dejarla. Así que eso se sigue dando e incluso se está dando más fuerza para ello en las diferentes asignaturas. Ahora, por ejemplo, existen cursos de ética. En el tiempo tuyo no había el curso de ética porque los profesores viejos decían qué mejor ética que el ejemplo que damos los profesores. Y ya no es suficiente el ejemplo de los profesores, sino que hay una serie de normativas que hay que conocer y hay que cumplir. Lo que sí ha bajado es lo que tú dices en los cursos esos de ciencias duras, matemática, física, que de alguna manera su contribución en la formación de médico es importante, pero no es necesariamente tan intensa como se enseñaba antes. Yo en mi tiempo yo estudiaba en la pre que nosotros hicimos, era como en la uni, geometría analítica, integral. Límites y derivadas. Límites y derivadas. Pues no, ya no tiene, a menos alguien que se dedique a la investigación cuantitativa y requiere en estadística alguna de estas cosas. Pero por lo demás no. De acuerdo. Pero sí hay algo nuevo en la educación médica, que es la simulación. Eso quería tocar, justamente eso. Antes nosotros trabajábamos con una alergia terrible, con el olor a formol, ¿ya? E incluso no en las mejores condiciones sanitarias, con cadáveres para poder hacer el curso de anatomía. ¿Ha cambiado eso? Nosotros en la facultad todavía utilizamos cadáveres, ya no con formol, ahora hay otras sustancias que son menos tóxicas y menos olorosas, pero sí tenemos toda la tecnología de las mesas virtuales.
tenemos mesas virtuales que sale la imagen completita del cadáver y que además se apoya con imágenes. O sea, ahora el que estudia anatomía también está aprendiendo radiología, tomografía. Qué lindo, pues. Porque está viendo las dos cosas. Antes no había esa integración. No, porque tú mirabas una placa y no tenías idea hasta Así. no tener la experiencia de haber visto 1000 placas. Ahora tú ves ves el cadáver, ves la tabla anatómica y encima te sale la placa. O sea, lo que estoy viendo aquí es el hueso, sí. Ahora, en una radiografía lo ves así. En una tomografía lo ves así. O sea, ese es uno de los adelantos que da la tecnología. Y el otro es la simulación propiamente. Eso sí es un adelanto y una necesidad en todas las escuelas de medicina. ¿Por qué razón? Porque ya no es el paciente que tú antes ibas a aprender en el paciente. Te voy a enseñar a palpar el hígado. Y entonces yo te llevaba de la mano y haz así, y el pobre paciente pues estaba ahí media hora contigo. Y al día siguiente iba otro grupo de alumnos y el otro grupo de alumnos hasta que el paciente ya se cansaba y se aburría. Ahora con todo lo que tenemos de las normas éticas, legales, y eso no se puede ni se debe hacer. Entonces ahora tenemos que hacer todo eso en simulación. O sea, hay muñecos especiales para que tú aprendas a hacer tacto rectal, poner sondas, en fin, una serie de procedimientos que ya no lo aprendes haciéndolo con el paciente y con supervisión, ¿no? O sea, yo aprendí así, ya pon la sonda nasogástrica y mi profesor acostado, y yo la ponía, así no, anda por la derecha, anda por la izquierda, sube un poquito más, jala, con el paciente. Ahora lo aprendo en simuladores. Y ya cuando yo voy donde el paciente, ya de frente va la cosa, ¿no? Entonces, esos son los cambios que están habiendo. La simulación es indispensable, la tecnología está ayudando mucho. Ciencia, tecnología, avances de la mano del conocimiento médico. Y del humanismo. Y del humanismo. profesionalismo. Y eso es, porque tampoco te enseñaban antes cómo enfrentar a un paciente y decirle, señora, buenas tardes, ¿en qué la puedo ayudar? Fíjate que en muchas universidades de otras latitudes, en Estados Unidos, ya hay un curso de comunicaciones, de comunicación médica, que donde te enseñan, a mí nadie me enseñó, creo que a ti tampoco, cómo dar una mala noticia. Exacto. O sea, el paciente falleció, ahora, ¿cómo le dice a los familiares? Te salía tu buena formación de persona. De casa. De casa, esa que te dieron en casa y tú de esa manera. Pero existen técnicas para eso. Entonces, en esos cursos te enseñan las técnicas para dar una buena noticia, una mala noticia, saber enfrentar, cómo darle un consentimiento informado a un paciente que lo vas a operar, cómo le debes informar, cómo le debes dar las alternativas de tratamiento, en fin. Son cosas que han cambiado en la medicina y que han obligado a la educación médica a cambiar y a tener otra perspectiva. Genial. Bueno, todo avance en positivo y en bien de los pacientes es agradecido por todos. Y claro, ya hay un viejo dicho que dice una de las mejores formas de aprender es enseñando. Y eso también es verdad. Que no solamente es un dicho, es una realidad. Tú sabes que hay una pirámide, ¿no? Una pirámide invertida. ¿Quién es el que aprende más? El que aprende más, el 90% del aprendizaje es enseñando. El que solamente escucha retiene el 5%. Entonces, para aprender hay que enseñar. Y nosotros en la facultad hemos establecido un programa que se llama Enseñanza por Pares, que a ti te hubiera gustado que exista. Los alumnos de años superiores agarran un grupo de alumnos de los años inferiores en una determinada asignatura y les revisan las clases toda la semana. Se llama Enseñanza por Pares. Y te invito a que los veas en el YouTube. Entra ahí al YouTube y pon Facultad de Medicina, Enseñanza por Pares, y te van a salir 40, así que cientos de videos hechos por los mismos alumnos enseñando a sus compañeros. Qué maravilla, doctor. Esto, la computación, otra de las cosas que también ha revolucionado la medicina. Doctor, con respecto a la cirugía laparoscópica, cirugía robótica, cosas que van a venir y que están viniendo de una manera, también hay simulación, ¿no es cierto? Por supuesto. Nosotros en la San Martín tenemos un centro de simulación de primera, donde con equipos de alta fidelidad que le llaman, y allí tenemos entrenamiento de cirugía laparoscópica, que lo tenemos también en La Molina, y estamos en el camino de tener un centro de entrenamiento con simulación para robótica. Está en camino y eso viene pronto. Estoy orgullosísimo, profesor, doctor, porque yo fui de los que primero apostó por la universidad. No terminé con mi promoción original, la hice larga. La hice larga. Pero porque siempre ha sido inquieto, pues, siempre ha sido inquieto. ¿Ah? Sí, correcto. Inquieto y bohemio a veces. La idea, maestro, es que
La ciencia avanza, nosotros avanzamos con ella y de la mano de la tecnología y del buen quehacer de nuestros profesores es que se logra algo. Yo quiero agradecerle muchísimo y me comprometo además y quiero comprometer a la universidad para hacer esto que es informar cómo se educa, que es una de las partes más importantes porque así es como uno tiene que aprender, enseñando, y esa es una de las cosas que me permite hacer la señal de televisión. Muchas gracias, doctor Bosco. Gracias a ti, Tomás, por la entrevista. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos, ustedes. La enseñanza en el Perú, su evolución y su manejo actual. Nosotros vamos a regresar enseguida con más de nuestro programa. Por favor, no se vayan. ¿Qué no debo hacer? Es juzgar. Muchas veces cuando recibimos esta información, lo que hacemos es más bien confrontarlo y decirle, ¿cómo vas a pensar esas cosas? ¿O es que acaso no me quieres? Y en lugar de ayudarlo, estás más bien empeorando el caso. Tercero, lograr pasar tiempo con esa persona. La soledad. Aunque sea acompañarlo en su soledad, doctor. Así es. ¿Está solo? Bueno, estén solos los dos, ¿no? Exacto. O sea, solamente el apoyo de estar Ayuda muchísimo. Es decir, nos va a ayudar a prevenir y a encontrar que estoy siendo apoyado, que hay alguien a mi lado. Supongamos que yo no esté porque estoy lejos por trabajo o viaje, está la parte virtual para comunicarme con mi hijo o mi hija. Y aquí me dirijo a los padres, porque también soy psiquiatra de niños. Si te toca trabajar lejos, nunca dejes a tu hijo de llamarlo o por una videollamada comunicarte con él o con ella. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque que consideramos muy especial de nuestro programa porque hablamos de la salud mental. En un día muy especial también. Porque sucede, amigos, y lo voy a decir con toda claridad y franqueza, que cuando uno habla de enfermedades como el cáncer o enfermedades como el síndrome de Down o temas como el suicidio, la gente suele cambiar de canal. Y eso es algo porque muchas veces no lo afrontamos o no lo enfrentamos como deberíamos enfrentarlo. Vamos a decir claramente, no da rating. Pero el tema del suicidio y la salud mental es un tema más bien que creo yo hay que tocar. Porque el día 10 de septiembre es el día de la prevención del suicidio. No es que estemos celebrando el día del suicidio, por favor. Lo que sí estamos diciendo es que hay palabras clave, hay situaciones clave. Hay sensaciones que la familia, el amigo, la enamorada, la novia pueden ver, diagnosticar, entre comillas, y poner a tiempo una solución a un problema inminente. Hoy día, en nuestro consultorio psiquiátrico, estamos con el doctor Gianfranco Argomeo del Hospital Loaiza. También pertenece a la Red Mundial de Suicidiólogos. Yo te digo, bienvenido, Gianfranco, muchísimas gracias por estar acá, pero además este es un tema bien delicado, bien especial y feliz de poderlo conversar con un especialista. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar en tu programa y compartiremos este espacio tan importante en la salud mental en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Muy bien, doctor. Veamos. Lo que dije tiene que ver con palabras clave como ya no quiero seguir en este mundo, o me quiero matar, o ya no me importa nada, o preferiría estar muerto, que a la larga pueden ser secuela de enfermedades que comienzan con angustia, ansiedad, mal manejadas, estrés crónico, desesperanza,
y terminar en las ganas o la intención suicida. ¿Es correcto? Sí, es correcto. En realidad, para que una persona llegue a tener la idea de querer atentar contra su vida, ha pasado muchas veces mucho tiempo. Tiempo en el cual, lamentablemente, las personas que viven a su alrededor no lo han escuchado. Una red social de apoyo, ¿no? Que es lo que está a nuestro costado, ¿no? Entonces, tú y yo podemos tener a alguien a nuestro costado que tal vez esté sufriendo. Y existen muchos mitos respecto al suicidio. Algunas personas creen que aquella persona que finalmente logra suicidarse nunca lo dijo, lo cual es totalmente falso. Porque dicen, el que lo quiere hacer, no lo dice. Y eso es un gran mito. Falso. Falso. Los estudios han demostrado que el 40% de las personas que mencionan que piensan en morir o que desearían estar muertos o algo relacionado con desaparecer, finalmente logran cometerlo. Y aquellas personas que lo realizan una vez, para la siguiente tienen el 40% más riesgo. Por lo tanto, este problema no debe quedar en solo pensarlo o decirlo, o si mi hijo me lo dice, no pienses esas cosas. Muy por el contrario, es una señal de sufrimiento. Y es un sufrimiento no superficial, sino totalmente profundo. De acuerdo, doctor, y eso no ayuda a una palmadita en la espalda, doctor. Es correcto. No te preocupes, todo el mundo se siente así. No, esta no es la forma de intervenir. No es la forma de intervenir. Estamos perdiendo una oportunidad para intervenir cuando queremos tapar el sol con un dedo. Es básicamente eso, porque decir, oye, no te sientas deprimido, ¿por qué te sientes así? Eso no ayuda. Así es. No, o cambia de cara. Cambia de cara, me estás malogrando a mí el día. Cuando No en realidad es es otra correcto. persona. En realidad, cuando nosotros hablamos de el suicidio, lo importante es poder identificar. Entonces, ante ello, ¿qué señales podemos tener en cuenta? Primero, tener en cuenta el cambio del estado basal de la persona. Tú y yo conocemos a nuestra familia o a nuestros amigos con quienes compartimos. Y si vemos un cambio, por ejemplo, que a alguien le gustaba salir a correr, ahora no lo hace, esa es una señal de alerta, claro. Segundo punto, el aislamiento. Aquella persona que solía conversar o aquel primo que solía llamarte y conversar sobre un partido de fútbol y ahora no lo hace. Tercero, aquellos momentos de mayor irritabilidad. Si ves a una persona irritable, no dudes en acercarte y preguntarle si le puedes ayudar en algo. Cuarto, aquella persona que te menciona, mejor no estaría aquí, como comenzamos hablando al inicio de tu programa. Quinto, aquella persona que ya alguna vez lo intentó. Entonces, si nosotros tenemos alguna de esas 5 características, lo primero es identificar. Segundo, ¿qué no debo hacer? Es juzgar. Muchas veces, cuando recibimos esta información, lo que hacemos es más bien confrontarlo y decirle, ¿cómo vas a pensar esas cosas? ¿O es que acaso no me quieres? Y en lugar de ayudarlo, estás más bien empeorando el caso. Tercero, lograr pasar tiempo con esa persona. La soledad. Aunque sea acompañarlo en su soledad, doctor. Así es. ¿Está solo? Bueno, estén solos los dos. ¿No? O sea, solamente el apoyo de estar ayuda muchísimo. Es decir, nos va a ayudar a prevenir y a encontrar que estoy siendo apoyado, que hay alguien a mi lado. Supongamos que yo no esté porque estoy lejos por trabajo o viaje, está la parte virtual para comunicarme con mi hijo o mi hija. Y aquí me dirijo a los padres, porque también soy psiquiatra de niños. Si te toca trabajar lejos, nunca dejes a tu hijo de llamarlo o por una videollamada comunicarte con él o con ella. ¿Cuándo, doctor, solicitar ayuda profesional al psiquiatra? Perfecto. Una vez que hayas escuchado de los labios de esta persona
que sería mejor no estar, sí o sí, debes eso es lo que ir quería. al psiquiatra. Sí, miren lo que nos está diciendo el doctor especialista. Si usted identifica a su alrededor esa desesperanza, ese desasosiego, sí o sí tienes que ir al psiquiatra. Es correcto, Muy pero bien. yendo más allá inclusive, cuando notes cambios de irritabilidad, aislamiento, tristeza, melancolía, un insomnio que no mejora, van más de 3 o 5 días y no logro conciliar el sueño, no esperes llegar hasta esto. Puedes ya ir al profesional, en este caso el psiquiatra, para ayudarte. Y por último, importante pasar el tiempo en familia. Para aquellos padres, para aquellos hijos que tienen a sus adultos mayores en casa, qué bueno es poder compartir este espacio de tiempo. Y por último, si ya estás en un tratamiento, no lo abandones. Muy bien, importante. Está diciendo las cosas claves, doctor, las cuales comparto en el 100% y las suscribo. Usted ha dicho todo lo mejor que a mí me hubiera gustado poder decir. La verdad que lo felicito por la claridad de pensamiento. Aproveche el tiempo en familia, especialmente esa sobremesa que además nos une, y ese es el momento de enfrentar este tipo de cosas. Esa unión familiar es la base fundamental, la célula básica de la sociedad. Muy amable, doctor. Muchas gracias por estar acá y gracias a ustedes, queridos amigos. Queridos amigos, un mensaje muy especial para todos ustedes y que lo comparta con su familia. No vendo nada. Existen estafadores, gente de mal vivir, pseudo comerciantes que no sé qué ponen en ciertos pomitos y que utilizan mi imagen para vender productos de dudosa procedencia, y estoy seguro que es una estafa. A través de redes sociales e inteligencia artificial, logran hacer que personajes importantes de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia digan que yo puedo, por ejemplo, curar la diabetes con una pastilla, o que puedo quitarle a usted la artritis o los dolores articulares con otro de estos contenidos que pueden llegar a ser hasta basura. La verdad es que no crea en esto. Nosotros no vendemos ningún medicamento y además no somos dueños de la verdad tampoco. Así como cualquier científico, cualquier persona, nosotros nos basamos en evidencia para poderle dar a ustedes explicaciones lógicas y científicas sobre cómo funciona el cuerpo humano. Amigo, no se deje engañar. Y esto lo mismo lo digo para algunas personas que están yendo especialmente al consultorio pidiendo que por favor les venda la pastillita mágica. Eso no existe. No se deje estafar. Nosotros nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Si les gustó el programa de hoy, el día de mañana va a ser mucho mejor.